Muy buenos días tengan todos. Nuevamente sean cordial bienvenidos a esta iglesia local, Comunidad Bíblica de la Gracia. Estamos para servirles y bueno, antes de predicar, vamos a poner delante del Señor la enseñanza para que Él nos fortalezca y nos ayude. Oremos al Señor. Padre, primero, Señor, damos gracias por este tiempo que es un privilegio para nosotros, un privilegio para venir y adorar tu santo nombre, Señor. Un privilegio, Señor, para poder reunirnos con tu iglesia, para poder reunirnos con los santos e invocar juntos tu nombre, Señor. Padre, ¿quién es digno de esto? Mas como se ha comentado ahora por nuestro hermano Andrés, Señor, todo esto, Señor, es por pura gracia por la obra de Cristo, Señor, y ahora podemos gozarnos y regocijarnos una y otra vez en Él. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Señor, continuamente por medio de ella, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos crecer en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Y uno de los que más necesitan soy yo, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que sigas obrando, Señor, en mi vida, en mi matrimonio, Señor, y en la vida de mis hermanos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda cumplir el propósito por el cual fue escrito. Y Padre, ayúdanos a ver también la importancia que tiene mantenernos fieles a los principios bíblicos, Señor. Ver cómo a veces, Señor, puede ser tan sutil el que podamos tomar un mal texto, Señor, el que podamos mal interpretarlo y finalmente generar un gran daño, Señor. Un gran daño a nuestra propia alma, Señor, y un gran daño a los que nos rodean. Padre, oramos, Señor, porque es nuestro anhelo y deseo que tu iglesia sea bendecida por medio de tu palabra. Y también que me ayude, Señor, que pueda yo menguar, Señor, que yo realmente, Señor, pueda entender, Señor, que todo aún esta oportunidad viene de lo alto, Señor. Oramos, Señor, y lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a leer el texto que vamos a estudiar, que vamos a compartir el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 31 y 32. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como lo hemos visto, ahora continuamos con nuestra serie de exposiciones del Evangelio de Mateo, serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Mateo, y ahora particularmente estamos en uno de los sermones más importantes que el Señor Jesucristo predicó a sus discípulos, el Sermón del Monte. Voy a dar un breve contexto para que podamos llegar al punto al cual está hablando el Señor Jesús. En el versículo 3 al 12 de este capítulo 5, el Señor Jesús nos describe por medio de 8 bienaventuranzas cuál es el carácter que tienen aquellos que forman parte de lo que es el reino de los cielos. Y hemos comentado alguna vez que cuando esto es reflejado, entonces se refrena la corrupción moral y espiritual en este mundo. Por ello, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que ellos son la sal de esta tierra y la luz del mundo en los versículos 13 al 16. En los siguientes versículos el Señor declaró que Él es el cumplimiento de la ley y lo que enseñaban también los profetas. Y dice, cito, y no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla.
Así entonces vemos que la ley moral está vigente hasta este día. Hasta el día de hoy, como lo vimos en los versículos 17 al 20, o como lo vemos en la escritura del versículo 17 al 20. A partir del versículo 21 al versículo 47, el Señor trata de las diferentes tradiciones equivocadas que enseñaban tanto los escribas como los fariseos. Ellos decían, y el Señor de ahí en varias ocasiones dice: oísteis que fue dicho por los antiguos. Pero luego vemos también que con toda autoridad el Señor va a enseñar el sentido correcto de las escrituras del Antiguo Testamento. Habéis oído de los antiguos, pero yo os digo. Así llegamos finalmente al texto que nos ocupa el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Podríamos preguntarnos, ¿por qué será bueno predicar acerca del divorcio? Y creo que la respuesta es muy clara. En primer lugar, porque la Escritura habla del divorcio. Y porque, como lo vemos aquí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo trata sobre el divorcio. Y solo es Él quien nos puede dar el sentido correcto de este importante tema. En los tiempos del Señor Jesucristo, había dos aspectos que estaban afectando al matrimonio. Por un lado, como lo hemos dicho, las tradiciones religiosas que enseñaban los escribas y los fariseos. Ellos abrían la puerta para otorgar por cualquier cosa, digamos, trivial, simple, vana, el que se otorgara la carta de divorcio. Causas que no eran justificadas delante de Dios. Por otro lado, debemos de considerar también que el pueblo de Israel se encontraba en ese tiempo bajo el dominio, bajo el yugo del Imperio Romano, que era una de las sociedades más corruptas e inmorales de su época. Ahora bien, en nuestros días no hay mucha diferencia. Si hablamos de religión, si hablamos del mundo evangélico, vemos que vive una de las más profundas confusiones con respecto a este tema en toda la historia. Se han hecho al lado los principios bíblicos con respecto al matrimonio. Las personas ya no se basan en las escrituras y muchas veces lo hemos escuchado. Sacan textos fuera de contextos para poder tener el pretexto suficiente para sus motivaciones egoístas. Finalmente, muchos de esos casos terminan resolviendo sus problemas en función a los sentimientos. Algunos otros creyentes piensan que no debería de haber ninguna razón por la cual alguien debiera divorciarse, ni mucho menos contemplan el segundo matrimonio, salvo, como dicen ellos, a causa del fallecimiento de alguno de los dos cónyuges. Otros consideran que puede ser válido el divorcio siempre y cuando el cónyuge sea impío, sea incrédulo. Finalmente, de una manera con mucha ignorancia, terminan abandonándolo. Por otro lado, hay personas que al considerar que quizás su cónyuge es áspero, grosero, poco agradecido, también lo toman como un pretexto para hacerlo. Algunos dudan si tiene algún tipo de adicción, debe o no también llevar a cabo el divorcio. En fin, pareciera que el tema es más bien con respecto a muchos ejemplos que con respecto a los principios que marca la Escritura. Así que, amado hermano, debemos de entender que este asunto de vital importancia, como lo vamos a ver a lo largo de esta mañana, no se resuelve según mejor nos parezca, o tomando el ejemplo de algunos otros. No, esto lo vamos a resolver de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. De allí la importancia de las palabras que dijo el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16, dice Pablo a los Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero además, recordemos que al igual que el pueblo de Israel, en los tiempos del Señor Jesús, nosotros también estamos viviendo en medio de una sociedad cada vez más corrompida que busca destruir el matrimonio. Ahora el adulterio sigue siendo una práctica, pero ya es tan común tanto en el hombre como en la mujer. Y si a esto le añadimos lo que es el homosexualismo, la idea de género, el bestialismo y todo tipo de inmoralidad, vemos que está fuertemente atacado. Por eso, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y espero en el Señor que nos ayude para poder seguir renovando nuestro entendimiento para tan importante tema. La Escritura dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sin embargo, hoy en día, el hombre es el que establece los estándares por los cuales puede llegar la separación. Por toda esa confusión y distorsión a la verdad, el Señor Jesús dijo en el versículo 31 y 32 del capítulo 5 de Mateo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Antes de abordar específicamente ya nuestro pasaje, recordemos que en los versículos anteriores, el Señor Jesús nos ha hablado de las terribles consecuencias que trae el adulterio, de las terribles consecuencias que trae el quebranto al séptimo mandamiento de la ley moral de Dios, que es el adulterio. Pero recuerda esto: el propósito fundamental de este mandamiento, es cierto, por un lado es refrenar el pecado por medio de las consecuencias, pero el Señor lo que tenía en su corazón es guardar la pureza dentro del matrimonio como un propósito fundamental, guardar la pureza del matrimonio y, como lo veíamos, incluyendo las intenciones del corazón. Esto nos permite ver entonces la relación directa que existe entre el pasaje que estudiaremos el día de hoy y el pasaje anterior, donde Cristo nos ha dicho las consecuencias del adulterio. Ahora vemos que una de esas consecuencias es el divorcio. El divorcio es una de las consecuencias del adulterio. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución del pacto matrimonial. En este pasaje veremos que el propósito principal de Cristo es mostrar la importancia del pacto matrimonial y compañerismo y de compañerismo que Él mismo instituyó en el Génesis, que Él mismo instituyó desde la creación. Parte de esto lo hemos visto también en nuestro estudio de la Confesión de Fe, capítulo 25. Hay algunas enseñanzas en YouTube, puedes ir a ellas. El Señor hace referencia de Génesis capítulo 2, versículo 18, donde dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que no perdamos de vista en nuestro estudio que el objetivo principal de Dios es guardar el pacto matrimonial y de compañerismo. Así entonces vemos que en el plan original de Dios no está considerado el divorcio. Y podemos ver esto que sale del corazón del profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 16, cuando dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de inequidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Teniendo esto presente, teniendo esto en mente, vamos a dirigirnos hacia allá. Para esto vamos a estructurar nuestra predicación en 3 puntos. Y a mí en lo personal me agradó mucho la estructura del doctor Martin Lloyd-Jones y voy a seguirla. Número 1, vamos a ver qué se enseñaba en la ley de Moisés. Número 2, vamos a ver qué es lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Y finalmente veremos qué enseñó el Señor Jesús. Repito, qué enseñaba la ley de Moisés. Número 2, qué enseñaban los escribas y los fariseos. Y número 3, qué enseñó el Señor Jesús. Decíamos que el texto, a diferencia de las otras aclaraciones que tuvo que hacer el Señor Jesús con respecto a las tradiciones, la diferencia que encontramos en esta particular es que ahora solo dice, también fue dicho. También fue dicho. Omite decir por los antiguos. Y conforme vayamos desarrollando vamos a entender por qué lo dice así. Ahora, debemos tener también en cuenta que el pueblo de Israel en este momento que se había dado la ley que vamos a citar, había salido de Egipto. En ese lugar había permanecido por más de 400 años, así que seguramente muchas de esas costumbres paganas ya habían sido adoptadas por los israelitas. Una de esas tradiciones paganas tenía que ver con el divorcio. Ahora, el texto al cual el Señor Jesús está haciendo referencia de manera indirecta, porque si te das cuenta, de manera explícita no lo dice, pero de manera indirecta es el de Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Y te voy a rogar que me acompañes, porque va a ser clave que lo podamos entender juntos. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Dice así la Escritura, Deuteronomio 24, versículo 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si viere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hemos dicho entonces, el divorcio no fue instituido por Dios, pero debido a la caída del hombre y a una situación particular fue necesario legislarlo o hacer unas normas con respecto a esto. Para poder ver la distorsión correcta de esos fariseos y de esos escribas, vamos primeramente a entender cómo debemos interpretar este pasaje de Deuteronomio 24. Y entonces, lo primero que debemos es que tenemos que considerar todo el pasaje, esto es, los 4 versículos. Vamos a contemplar los 4 versículos. Después, debemos ver que los primeros 3 versículos, esto es, del versículo 1 al versículo 3, le vamos a llamar la condición. Y luego, el versículo 4 le vamos a llamar la consecuencia. 3 primeros versículos, esta es la condición, 4 versículo, consecuencia. Ahora vamos a aplicarlo, ¿verdad? De acuerdo a nuestro pasaje que hemos leído. Yo lo voy a interpretar. Los 3 primeros versículos que hemos dicho son la condición. El caso, podríamos resumirlo así. Si un hombre hallare una cosa indecente en su mujer, dele carta de divorcio, dele carta de repudio.
Con este certificado entonces ella, la mujer repudiada, podía casarse con este hombre. Pero si este hombre, el segundo, también la repudia y le da carta de divorcio y saliere de su casa, o si hubiere muerto este segundo hombre que la había tomado por mujer, entonces la consecuencia es versículo 4, que dice: el primer marido no podrá volver a tomarla como su mujer, porque fue menospreciada y es abominación delante del Señor. Espero que haya quedado claro, porque nos va a ayudar a entender claramente por qué se equivocaron los fariseos y los escribas. Entonces, los primeros 3 versículos nos han dado la condición, cuarto versículo, la consecuencia. Lo guardamos, lo sellamos en nuestra mente. El propósito de esta ley, como lo hemos podido ver, era guardar la reputación de esta mujer y además proveerle de una prueba legal de su libertad y de su derecho a volverse a casar. Solo nada más para que te imagines, el hombre le da su carta, si no le diera carta de divorcio, esa mujer sale de la casa, la despide, alguien se la encuentra por fuera y dicen: ¿y esta mujer qué está haciendo? Alguien se la encuentra con un hombre, y acuérdate que la pena por el adulterio era ser lapidado. Así que era importantísimo este aspecto legal para regular, para proteger a la mujer. Y además, como lo hemos dicho, para que tuviera todo el derecho delante de la sociedad de volver a casarse. Ahora, ¿a qué se refiere con cosa indecente? Lo primero que tenemos que decir es: no se refiere al adulterio. Fíjate qué interesante. Y no se refiere al adulterio porque debemos recordar que la ley moral de Dios castigaba el adulterio por medio de la muerte. Así que no se está refiriendo, no hubiera sido necesario legislarlo, ¿verdad? Porque ya había una ley que lo establecía. Entonces no se refiere a eso. Así que, según algunos comentaristas, puede referirse quizás a una falta de modestia. En algunos casos quizás era una mujer muy coqueta, pero que no llegaba tampoco al adulterio porque sabía las consecuencias que éste traería. Ahora, hay también una descripción que hace un historiador muy famoso llamado Alfred Edersheim. Él dice que esta palabra también puede describir una mala reputación. Mala reputación. Bueno, por otro lado, también podemos ver que este es el único pasaje directo en todo el Pentateuco que nos habla acerca del divorcio. Y podemos concluir por lo que estamos entendiendo: Dios no ordenó, Dios no instituyó el divorcio, sino que lo permitió por medio de Moisés y lo reguló bajo ciertas circunstancias. Así lo vamos a definir. Ahora bien, además de esto, el Señor buscaba poner un temor en esas intenciones en los hombres que buscaban dar la carta de repudio. Buscaba frenarlos, buscara que pensaran profundamente lo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque si ellos lo meditaban más profundamente, podría entrar un temor y decir: ¿y si me estoy equivocando y quisiera regresar con mi esposa? Ya no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Si ella ya se encontrara con otro hombre. Entonces el Señor está poniendo un freno. Piénsalo bien, no actúes precipitadamente. Pudo haber sido un tema de celos. De hecho, la Escritura habla de ese espíritu de celos que inclusive estaba en el pueblo de Israel. Pudo haber sido un tema de una mala interpretación, ¿verdad? Los famosos hechos subjetivos: yo pensé, yo creí y por eso hice. O simplemente problemas dentro del hogar que no se pudieron resolver. Pero el Señor, por medio de esta legislación o esta norma, está diciendo: piénsalo bien, porque quizás no puedas volver a casarte con tu esposa. Ahora, podría haber un caso en el que precisamente se desahogue esa confusión, se desahoguen esas circunstancias, y en tal caso, y si la esposa aún no se hubiere ligado a otro hombre, entonces podían volver a casarse. Ahora, por otro lado,
para que podamos seguir entendiendo cómo el Señor de alguna manera fue legislando algunas cuestiones que ellos fueron arrastrando, que ya se estaban dando y era necesario que el Señor interviniera. Recordamos también el caso de Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 16, si tienes la escritura en la mano. Otro caso que nos va a ayudar a entender cómo es que se legislaron estas circunstancias de manera particular. Dice la escritura: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Estarás de acuerdo conmigo que este pasaje continuamente o comúnmente lo han tomado para decir Dios legisló la poligamia, porque si no, de otra manera no encontraríamos este texto. La respuesta es nuevamente no, es una mala interpretación. Lo que podemos ver aquí con claridad es que el Señor estaba legislando que en caso de que hubiese o guardando los derechos que tuviere el primogénito de un hombre, ¿verdad?, que le iba a heredar, aunque éste fuera hijo de una mujer que fuera aborrecida. Entonces estaba dando esa preeminencia o preferencia, o estaba cuidando el derecho de la primogenitura. Entonces, no es en ningún modo que estemos viendo que el Señor aprueba la poligamia. Pues recordemos que desde el Génesis el plan de Dios fue la monogamia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la esencia del texto que citó el Señor Jesucristo de manera indirecta. El haber entendido cómo lo debemos interpretar nos va a permitir entender cómo se distorsionó ahora ese pasaje. Yo haría la siguiente pregunta: ¿en qué consistió la interpretación errónea de los escribas y fariseos? Y como lo hemos dicho, consistió en interpretar solo el primer versículo de Deuteronomio 24 versículo 1, y no el pasaje completo, Deuteronomio 24 versículo 1 al 4. Ahora, acompáñame a Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 y vamos a ver entonces la interpretación errónea de los escribas y los fariseos. Dice el texto: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora vamos a recordar nuestro proceso de interpretación. Sobre el versículo 1 que hemos leído, ¿cuál es la condición según los escribas y fariseos? La condición es cuando uno o alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, y en el mismo versículo ellos dan la conclusión o la consecuencia: dar carta de divorcio o dele carta de divorcio. Repito, la condición entonces, cuando alguno tomare mujer, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, en el mismo versículo 1 ellos dicen, dale carta de divorcio. Disociando completamente el versículo 1 de todo el pasaje global de Deuteronomio 24, 1 al 4. Esta mala interpretación de este pasaje los llevó a entender, según ellos, que Dios se había mandado el divorcio en ciertos casos, como dice el versículo, cuando se hallare en ella cosa indecente.
te vas dando cuenta cómo lo han transformado. Algo que era un permiso bajo ciertas circunstancias, ahora ahí dicen ellos, no, Dios lo permitió, Dios lo ordenó. Ahora bien, esto también lo podemos ver a la luz de un pasaje paralelo, también en el Evangelio de Mateo que nos confirma esto. Mateo capítulo 19, versículo 7. Mateo capítulo 9, versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate, aquí ellos están diciendo, ¿por qué pues Dios mandó, ordenó, legisló el dar la carta de divorcio y repudiarla? Pero el siguiente versículo de este mismo pasaje vemos que el Señor Jesús le responde diciendo, espérate, Dios nunca mandó, Dios permitió bajo ciertas circunstancias el divorcio. Una de las cosas que debemos traer en mente es que lo que el Señor estaba buscando es en medio del caos traer orden, y lo estaba haciendo por medio de establecer normas que ayudaran a ello. Ahora, otra cosa que tenían estos hombres en su concepto donde habían torcido las escrituras es que entendían el pasaje o del pasaje que lo más importante de él era la carta de divorcio y ni siquiera las cuestiones que tenían que ver con las causas. Lo más importante, según ellos, era la carta de divorcio que había mandado el Señor y ni siquiera cuáles eran las causas que habían llevado a este divorcio. No debemos olvidar que los fariseos eran gente que les gustaba cumplir la ley de manera externa. Y bueno, ante su propia interpretación, si el Señor dice que todo está en orden, si yo simplemente doy una carta de divorcio, entonces yo estoy bien delante de Dios. Quisiera comentar que este párrafo que hemos comentado, que hemos estudiado de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 4, y lo repito para traerlo a nuestra mente continuamente. Cuando el Señor lo dio, los antiguos no estaban discutiendo, oye, pero ¿a qué clase de cosa indecente se está refiriendo el texto? No había una discusión como tal por los antiguos, ellos sabían que eran situaciones que se estaban dando en ese tiempo de manera particular. No estaban buscando eso, sí, más bien estas discusiones surgieron más adelante en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando dos rabinos muy conocidos de su época discutían cuáles deberían ser las causas de divorcio que se establecían precisamente en Deuteronomio 24, versículo 1. Y creo que de esto hemos escuchado parte de ellos. Uno era el famoso maestro rabino llamado Hillel y el otro era Shammai. El primero, Hillel, permitía el divorcio bajo los más tontos y absurdos pretextos. Y se podrían dar un sinnúmero, pero es tan sencillo, por ejemplo, traer a tu mente el decir, simplemente porque se le quemó la comida, ya era algo indecente. Si se le salaba la comida, ya era algo indecente. Bueno, algunos dándole un poquito más de gusto a su lujuria, a sus pasiones, decían, bueno, si encuentro una mujer más bella que la mía, es suficiente para que yo pueda otorgarle carta de divorcio. Por su parte, Shammai decía que solo podía otorgarse la carta de divorcio por causa de fornicación. Y ambos casos, tanto Hillel como Shammai, ambos apelaban a Deuteronomio 24, versículo 1. Aquellos que debían de honrar la ley, te das cuenta, con las manos en la cintura la quebrantaban, destruyendo el matrimonio, institución divina que el Señor creó. Y recordamos las palabras del profeta Oseas cuando dijo en el capítulo 4, versículo 6, la primera parte, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento.
Hasta aquí entonces podemos ver cómo la palabra del Señor había sido distorsionada por esas tradiciones religiosas. Y el pasaje que hemos venido estudiando de Deuteronomio 24, que tenía el propósito de controlar al hombre contra su rebeldía, de afectar el propósito que el Señor tenía como para el matrimonio, había sido completamente distorsionado para promover bajo cualquier pretexto el divorcio. Dios lo hizo para evitar una rebelión mayor. Los escribas y fariseos lo tomaron para un pretexto mayor. Pasemos a nuestro tercer punto. Hemos visto lo que enseña entonces la ley, hemos visto lo que enseñaban los escribas y fariseos, pero ¿qué enseñó Jesús? Regresamos al versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una vez más, Cristo, el Señor, el dador de la ley, no abroga por este permiso original que ha dado del divorcio, no lo abroga. Y no lo abroga porque recordemos que él había dicho, no he venido a abrogar, sino a cumplir toda la ley. Pero lo que sí está haciendo el Señor Jesús es librándola de las falsas interpretaciones de los escribas y de los fariseos y está retomando el sentido original de este pasaje. Está retomando la manera en que éste se debería de entender y que se pudiera comprender que el Señor no permitió o no ordenó el divorcio, ¿verdad? Sino por causas específicas, sino por causa de la fornicación. Hay un texto que hemos comentado ahora de Mateo 19, ahora vamos a ver otros versículos que nos van a ayudar a comprender más acerca del modelo original de Dios con respecto al matrimonio. Esto te lo digo porque estamos haciendo, como lo puedes ver, un énfasis mayor en guardar el pacto matrimonial que en ver la causa a la cual se está refiriendo en este pasaje. En Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, pasaje paralelo que habla del divorcio, dice: Mateo 19, versículo 3 al 6 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La respuesta del Señor Jesús es: Él les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este texto es muy interesante para poder comprender nuevamente el alcance. Primero, debo decirte que los fariseos esperaron un punto muy adecuado para poder tentar al Señor con respecto a la pregunta. Pudieron haberlo hecho en otro momento, pero no lo hicieron. Lo hicieron en la región de donde reinaba Herodes. Herodes que había tomado a la mujer de Felipe su hermano. Entonces la pregunta por eso era muy especial en ese contexto. Querían tentarlo, a ver qué decía, a ver si no iba a ser claro en cuanto al principio. Por otro lado, por supuesto que el Señor Jesús conocía ambas escuelas, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai.
Pero date cuenta algo maravilloso. El Señor Jesús no se está enredando en dimes y diretes, en tratar de explicarles. Mira, yo creo que la escuela de Hillel se fue al extremo de la ligereza. No está haciendo eso, no se enreda en pensamientos vanos, en una discusión que no tiene sentido. Lo que el Señor Jesús está haciendo es apelar al plan original que encontramos en la creación, apelar al plan original que Él había hecho desde el principio, desde el Génesis. Y por eso les dice a estos doctos de la ley, eran los fariseos, recordamos, a estos pues ¿no habéis leído acaso entonces las Escrituras? ¿No habéis leído de lo que del matrimonio está escrito? Y entonces el Señor, ¿verdad?, los lleva de la mano y les dice, ellos lo saben, pero ellos tenían que escucharlo del dador de la ley. Y les dice cuál era el plan de Dios con respecto al matrimonio. Un hombre, una mujer, los dos se unirán y los dos serán una sola carne. Es claro que el Señor quería mostrar que el matrimonio estaba compuesto de un hombre, una mujer y el carácter indivisible que tiene el matrimonio. El carácter indivisible que tiene el matrimonio por ser una institución divina. Al último del versículo dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ya habíamos dicho en Malaquías capítulo 2, versículo 14, que el Señor aborrece el repudio. Después de haber visto que el propósito principal del Señor Jesús es proteger la institución del matrimonio como algo básico y elemental, el Señor Jesús hace una que algunos de los comentaristas le llaman cláusula de excepción. Vamos a ponerle una cláusula de excepción. Esta cláusula de excepción es el adulterio. Ahora, la palabra que se está utilizando aquí, que es importante aclararlo por el contexto de lo que se está hablando, es la palabra porneia. ¿Por qué es importante? Porque tú escuchas, por un lado, a Shammai, y Shammai pues tiene una dirección más conforme al Señor Jesús, a no ser por causa de fornicación. Sin embargo, la palabra que utiliza el Señor Jesucristo en este pasaje es mucho más amplia que solo fornicación. Y esto significa, o esta palabra significa toda clase o todo tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual, ya que en aquellos tiempos ya se estaba dando el incesto, como lo recordamos, ¿verdad? En el pasaje de 1 Corintios 5, ya había bestialismo y bueno, ¿para qué decir acerca de la fornicación o el adulterio que se practicaba en aquella época? Esta es la única excepción que el Señor da en ese permiso otorgado. Ahora bien, aquí también podremos hacernos una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús dice? Cuando uno lee la frase del versículo 32, yo creo que podemos caer en un momento dado en alguna confusión. Versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudie a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación. La segunda parte dice, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué el Señor dice que hace que ella adultere y además el que se casa con ella también comete adulterio? Respuesta. En este caso, el Señor Jesús considera que aquel hombre está abandonando injustamente a su mujer, que es inocente de toda acusación o de todo pecado de inmoralidad sexual. Repito, el Señor considera el caso de un hombre que injustamente abandona a su esposa, siendo ella inocente, ¿verdad?, de toda acusación de infidelidad sexual. Ahora, una vez más tenemos que irnos al contexto del pasaje. Decíamos que dice el texto que le da su carta y sale de su casa. En aquella época las mujeres no son como los tiempos que vivimos, donde las mujeres hoy trabajan, ¿verdad? Hoy, digamos, tienen una visión donde son más productivas, ¿verdad? O tienen esa oportunidad por
las circunstancias que vivimos. Sin embargo, en aquella época la mujer solía depender del marido. Así entonces, la mujer tenía que salir, ¿verdad? Tenía que salir a buscar el sustento. Pero una forma de poder tener sustento entonces sería buscando un nuevo marido, ¿verdad? Para que ahora ella pudiera tener el sustento que ya no tiene. Cuando ella se ligaba entonces al marido, ¿verdad? Siendo delante de Dios inocente, entonces ella estaba cometiendo adulterio. Y el que se está casando con alguien que comete adulterio, adultera con ella. Y el principio es muy sencillo y lo tenemos en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice que el que se une con una ramera se hace uno con ella, ¿no? Entonces es muy claro. Y eso es a lo que se está refiriendo este texto básicamente. No solo comete adulterio ella, sino también el que se casa con ella comete adulterio. O sea, te das cuenta que la solución es bastante complicada cuando alguien comete una decisión tan fuerte como lo es el divorcio. Ahora bien, piensa en esto. Hoy en día, y no es nada nuevo debajo del sol, creo que todos lo vivimos, todos lo escuchamos, todos tenemos personas a las cuales sabemos se han divorciado, se están divorciando. Todas las historias, no puede haber uno que no haya escuchado alguno de ellos. Dentro de todas las historias sabemos que hay unos hombres que se separan de sus mujeres por su mal carácter, ¿no? Porque explota mucho, porque es como un olla express que de repente ya no se puede controlar, por su falta de orden en el hogar, por su falta de afecto, no es muy cariñosa conmigo. Otras tienen el problema de los famosos celos. Ahora esto también es aplicado a la mujer, ¿verdad? A la inversa, también aplica lo mismo. Pero yo agregaría a la mujer que en algunos casos también podría ser cuando el marido no provee de lo que ellas quisieran. Fíjate, no dije de lo suficiente, porque la Biblia es clara cuando dice teniendo abrigo y sustento estar contento. Pero bueno, hay mujeres que quisieran tener un poco más de lo que hoy el Señor les permite. Entonces, todas estas circunstancias se dan. Ahora, pregunta, y es lo que nos lleva a entender el pasaje para aplicarlo en nuestras propias vidas. ¿Qué sucede al escuchar que Cristo no autoriza tales divorcios? ¿Qué sucede cuando Cristo, vemos, no autoriza tales divorcios? Entonces podemos deducir que en muchísimos casos la persona, ¿verdad?, participa de pecado ajeno al separarse, dejar a su cónyuge, ¿verdad?, libre para poder casarse con otra persona. Y una vez que esa persona se junta con otra persona, comete adulterio. Y la que se casa con la persona repudiada o divorciada hace que también adultere. Eso nos debe de llevar a entender lo importante que tiene el tema, la importancia que tiene este tema. Ahora quiero dar algunas aplicaciones para que nos ayuden no solamente a comprender las malas tradiciones que se predicaban en los tiempos del Señor Jesús. Quisiera que nos sirva esto en varios aspectos en nuestra vida práctica. Y me voy a referir tanto a los hermanos casados como a las jóvenes o jóvenes que anhelan casarse. Como decíamos, el capítulo 25 de nuestra confesión de fe habla precioso acerca de lo que es el pacto matrimonial recomendado. Una de las referencias que se hace ahí lo encontramos en Malaquías capítulo 2 versículo 14, que ya hemos mencionado algo de él. Malaquías 2:14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, el matrimonio es un pacto de compañerismo, un pacto matrimonial, donde la bendición de Dios está directamente presente. Por eso, cuando vemos que hay circunstancias difíciles en el matrimonio, vemos esto, dicen algunos, esto es un infierno. Sí, la bendición de Dios no está presente. Pero yo te decía, yo quiero que esto quede con algunas aplicaciones que puedan servir. He podido comprender la interpretación correcta, solo es un permiso el que había dado el Señor en una circunstancia específica con respecto al divorcio, y esa causa se llama adulterio. Estos hombres distorsionaron todo y dijeron: no, el Señor sí había dado una orden de dar carta de divorcio.
¿verdad? Y bajo cualquier circunstancia, lo cual no es correcto. Señor Jesús aclara, derriba todas esas cosas que no funcionan, que no eran ciertas en los tiempos del Señor Jesús y que se estaban enseñando para dar el sentido correcto de todo esto. Ahora, tratando de retomar la importancia de este pacto matrimonial, debemos recordar algo que continuamente se hace cuando dos personas se van a juntar. Es un pacto, como lo hemos dicho, entre un hombre y una mujer. Es un pacto delante de Dios, es un pacto delante de los hombres. Es un pacto de amor, es un pacto de compañerismo y un pacto de fidelidad. Es un pacto que se lleva a cabo, como dice el libro de Eclesiastés, en el tiempo del bien y en el tiempo de la adversidad. Esto significa en el tiempo que hay riqueza y en el tiempo que hay pobreza, en el tiempo que hay enfermedad y en el tiempo que hay salud. Y como dice la Escritura, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Es un pacto que dura hasta que la muerte nos o los separe. Entonces, después de entender que la única causa, después de ver que la causa por la cual se puede dar por terminada una relación matrimonial es la muerte, ahora vemos que la segunda causa puede ser a causa de adulterio. Algunos podrían decir cuando escuchan esto, viene la lucha en los corazones y dicen, pero tú no conoces, ¿verdad? Si tú conocieras la manera en la que yo vivo, si tú conocieras a mi esposa, si tú conocieras a mi esposo, no, creo que no es tan como tú lo crees, las cosas son un poquito más difíciles. Y yo creo que es como tú lo dices, no dudo en al respecto que se vuelve muy difícil las circunstancias. Sin embargo, lo que sí es que yo me aferro a los principios que encuentro en la Escritura y ese es el punto. Y es el punto, si tú te acuerdas que dijimos desde un principio, tenemos que aprender a aferrarnos, a asirnos de la palabra de verdad, de la palabra de Cristo para que more ella en abundancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender cuáles son los principios con respecto al matrimonio. Estar orando continuamente para que el Señor lo revele en nuestros corazones y para que puedan quedar impregnados en cada uno de nuestros corazones, ligados a nuestros corazones. Buscarlos de manera, siempre se usa la palabra intencional y ponerlos en práctica. Cuando uno está luchando, lo hablo para los casados que lo viven normal y para los que pueden llegar a tener esta benevolencia del Señor, que es el matrimonio, siempre hay luchas. Cuando uno se ejercita en la piedad por medio de tratar de llevar a cabo los principios bíblicos del matrimonio, ¿verdad? Junto con eso tenemos que llevar a cabo la mortificación de nuestro pecado. Me ejercito en la piedad, en lo que debo de hacer de acuerdo al principio bíblico y mortifico mi pecado, mortifico mi egoísmo, lo ubico, lo puedo ver, es clarísimo. Puedo ver mi orgullo, claro, pues ¿por qué? Si él empezó primero, podemos verlo. Podemos observar de alguna manera cualquier pecado que nosotros podemos poner que se interpone para que nosotros podamos llevar a cabo el principio tal como el Señor lo ha mandado. Por eso digo, es un ejercicio de piedad, tienes que clamar, tienes que buscar, pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Un punto que aquí subrayaba muy sencillo decía, a veces cuando pensamos en los principios bíblicos siempre pensamos en ojalá y esto lo entendiera mi esposo o ojalá esto lo entendiera mi esposa, ¿no? Mi cónyuge. Pero acuérdate que la palabra de Dios nos habla directamente. Yo procuro que mi vida sea con respecto a lo que yo entiendo, no a ver si mi esposa con esto va a entender algo, sino para que yo entienda, ¿verdad?, lo que me corresponde y entonces yo esperar simplemente la respuesta de parte de Dios. No estar haciendo las cosas así como le llaman ahí con un buen screwball, con una buena jiribilla para ver si entra a su corazón. No, el mensaje es individual, personal. No importa si son cristianos los dos o no importa si uno es inconverso y el otro cristiano, no importa eso. Hay que hacer lo que nos corresponde, simplemente. Entonces, la siguiente recomendación es: fortalece tu matrimonio por medio de honrar y respetar a tu cónyuge. ¿Cómo cuesta trabajo y más en medio de nuestra sociedad?
respetar y honrar a tu cónyuge. Mujer, hombre, protege y ama a tu esposa, como dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Y no es más que lo que Dios mandó, por eso yo te decía, de las mujeres israelitas sabían que el Señor había provisto para ellas un varón que les protegiera, ¿verdad? De todas las circunstancias, no solamente la económica, sino de todas las circunstancias que necesita una mujer. Un punto que también creo que es importante: no dejes nada que esté guardado en tu corazón. Hemos estado viendo en las enseñanzas de la tarde los unos a los otros. Y hay uno que es muy lindo, ¿verdad? Y todos lo hemos tomado, que se llama perdonándonos los unos a los otros. Y a veces nos olvida, ¿no? Ahora, el contexto del texto es la membresía de la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? Perdonarnos en medio de los hermanos, pero por supuesto usted tiene toda aplicación con respecto a mi familia. Cuanto mayor aplicación entonces tiene con respecto a mi pareja, a mi cónyuge. Perdonar. Oye, ¿y cómo debo perdonar? Hay un libro que se llama Reformando el Matrimonio, buenísimo. Y ahí lo dice muy claro: perdonando de la manera más rápida. ¿Qué es rápida? Hace un ejemplo muy sencillo y habla de una alfombra donde se empieza a acumular el polvo. Si tú lo dejas así durante 8 días, se va a llenar de polvo. Si lo dejas un mes, se va a llenar de costras de polvo, y si lo dejas un año, va a ser un cochinero lo que levantes después. Eso sucede también cuando no perdonamos con la prontitud de vida. No guardes nada en tu corazón. Si es importante en los hermanos, mucho más con nuestro cónyuge, que es nuestro prójimo más cercano. Si alguno me dijera hoy en día: oye, ¿qué me recomiendas para ser un esposo o esposa fiel en todos los sentidos? La pregunta sería: no sé. Es una respuesta sumamente amplia y difícil. Pero bueno, al menos aportaría algo, porque el punto es muy amplio. Y seguramente aquí hay muchos, como nuestro hermano Andrés, como nuestros hermanos ya aquí maduros, pueden dar testimonio, ¿verdad?, de muchos aspectos que pueden ayudar para tu matrimonio. Pero yo te podría decir: empieza. Si quieres algún aspecto que te pueda ayudar para tu matrimonio, empieza a tratar con aquella área de tu carácter que sabes que daña tu relación con tu pareja. Aquella área de tu carácter que daña la relación con tu pareja. Debemos de traer continuamente a nuestra mente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tristemente en el matrimonio estamos anhelando todo el tiempo recibir. ¿Qué quiero? Que me amen. ¿Qué quiero? Que me sirvan. Quiero. El texto es muy diferente, aún aplica en la iglesia para todos los aspectos. El Señor nos ha mandado a dar más, por eso a veces acabamos frustrados. Es que yo sí hago mi parte. Espérate, no haces más de lo que Dios te ha mandado, porque el Señor ha dicho que es simplemente alguien feliz y bendito el que puede dar más que estar esperando recibir. Oye, pero ¿hasta cuándo? Esa sí sería una buena pregunta. Oye, ¿hasta cuándo debo de hacer eso, no? Y más si mi marido es inconverso o mi mujer, ya sabes que es un león. Bueno, la respuesta es muy sencilla. La Escritura dice: no te canses de hacer el bien, ¿no? ¿Hasta cuándo puedo hacerlo? Hay algo que siempre tenemos, el precioso recurso de saber hasta la misma magnitud en que Cristo lo hizo. ¿Hasta dónde lo hizo Cristo? Hasta la muerte. Es el amor sacrificial, y ese lo proviene también del Señor Jesucristo. Ahora, yo te decía, la recompensa, es que no viene la recompensa y a veces esperamos. Oye, mira, he tenido 20 detalles con mi esposa y mi esposa parece que sigue igual, por decirlo de alguna manera. Ok. Yo recuerdo que una y otra vez también el Señor Jesús, más adelante el Sermón del Monte, va a hablar y va a decir: cuando hagas limosnas, cuando ayunes, sí, ¿verdad? Dice: no hagáis tocar trompetas delante de los hombres, ¿verdad? Porque yo os digo que ya tienes vuestra recompensa. Pero cuando hagáis todas estas cosas, dice: hazlo delante de tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, bienaventurados, serás bendito de Dios. Espera la recompensa de Dios, espera en Él. Él hará y Él te recompensará. Ahora quiero dirigir brevemente mi atención a los jóvenes de esta iglesia. El matrimonio, testifico, confirmo y firmo, es un pedazo de cielo en la tierra.
Eso representa para mí el matrimonio. Pero la Escritura también marca límites, ¿verdad? Y dice, siempre y cuando sea en el Señor. Entonces, joven que estás aquí, sí hay un orden que debemos de seguir y debe ser en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Como lo hemos dicho, tomar los diferentes principios que encontramos con respecto al matrimonio y con respecto a algo que nos cuesta mucho trabajo, las responsabilidades que tiene un marido y las responsabilidades que tiene una mujer. Si esto haces, serás la mujer que edifica, la mujer sabia que edifica su casa, y tu hogar estará fincado en lo que la Escritura le llama la roca, y esa roca es Cristo. Por último, la Escritura nos llama a ser reyes y sacerdotes a todos los cristianos. Al hermano Gerardo y a muchos se le pide consejo y muchas veces evangelizando en la calle, ¿verdad? O gente que viene con situaciones graves en medio de sus matrimonios y se pueden acercar con nuestro pastor, se pueden acercar con algún hermano adulto, ¿verdad? Y pueden entonces tratar de buscar esa ayuda, ¿verdad? Para tratar de resolver algún caso particular dentro de su matrimonio. Pero yo quiero darte un consejo a ti. ¿Mi consejo cuál sería? Dar un consejo a alguien para que se divorcie, o pensar en dar un consejo a alguien para que se divorcie, es algo muy delicado. ¿Sabes? Es mejor quedarse callado, de verdad esperar en Dios antes de tú determinar la posibilidad. Ve a la luz de lo que hemos entendido, de quién fundó el matrimonio y lo grave que es la separación delante de Dios. Entonces, no debemos de ser ligeros como para dar un consejo con respecto al divorcio. Si no conoces los principios bíblicos, si no conoces el contexto, mejor no meterse, mejor sí hacer la referencia al pastor y que el pastor le pueda dar un consejo, que pueda ayudarle, que pueda bendecirle, que pueda estar aplicado de acuerdo a la necesidad específica. Pero hay que guardarnos. ¿Por qué? Porque si no, como decíamos al principio, hoy el mundo evangélico tiene muchos buenos criterios con respecto a cómo resolver las situaciones matrimoniales fuera de la Escritura, por medio de otros ejemplos que han vivido. No, tenemos que hacerlo bajo la Escritura. Y lo otro que es nuestra responsabilidad, dice que somos pacificadores. ¿Sí? Dice así, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Pues una de las responsabilidades que tenemos, que es cuando vemos un matrimonio así de destruido, porque hay unos sumamente destruidos, pues esforzarnos hasta agonizar en tratar de reconciliarlos. Eso es lo que Dios nos demanda. No nos demanda participar de lo contrario. Ya lo otro que Él lo determine o estará en los principios bíblicos de su palabra. Ahora, las buenas noticias para los cristianos es que no debemos perder de vista que el Señor nos ha dado en el Evangelio todo lo que necesitamos para nuestra santificación. Por eso te decía, si a veces sentimos desmayar, pues nada más recordemos cómo el Señor Jesús estaba agonizando antes de llegar a la cruz y finalmente consumó la obra. Nosotros no tenemos ningún pretexto cuando todo lo podemos ver a la luz de la gracia que ha sido derramado en nuestros corazones por la obra de Cristo. Recordemos también que el Señor intercede hoy, ¿verdad? Está a la diestra del Padre, intercede por estos viles pecadores todavía que necesitan mucho de la gracia transformadora de Dios. No se te olvide los problemas, las aflicciones que hoy vivimos, no que hemos vivido, que hoy vivimos, sirven para nuestra santificación. ¿Cómo vamos a poder entonces moldear un carácter más conforme al de Cristo si las cosas parecieran que están superficialmente bien? No olvidarnos que si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nos dará también con Él todas las cosas. Así que dependamos día a día del Señor. Finalmente hago un llamado a los incrédulos. Bueno, podría decir alguien, pero es que cada 8 días llaman a los incrédulos. Es más, yo recuerdo que hace rato el hermano Andrés también hizo un llamado, ¿no? En la breve meditación. Mi estimado amigo, de verdad, si algo puede desear alguien bien para alguien que no conoce al Señor, es su salvación. Cada que lo repetimos es con un anhelo, un deseo y un amor que no tienes idea. Por ello oramos, por ello lo anhelamos.
Deseamos verdaderamente que el Señor obre, que el Señor transforme y que el Señor redima tu corazón. Y por eso necesitamos recordar continuamente el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que instruya en tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, reprende. Lo dice el Señor para que nosotros lo hagamos continuamente. Así que, amigo que estás aquí, yo no sé si el tiempo de tu visitación es hoy por parte del Espíritu de Dios, pero lo anhelo, ¿verdad? Si fuera hoy, tengo que decirte que el divorcio sí es una de las consecuencias del pecado, sí es una de las principales consecuencias que ha destruido, no solamente ha disuelto los matrimonios, sino ha destruido muchos hogares. Las consecuencias son gravísimas, son graves en el matrimonio, muchos quedan sumamente heridos a la hora de la separación, y ya no te digo acerca de los hijos que dependen. Sí, todo es causa del pecado, pero no solo el divorcio es la única consecuencia de la caída. El divorcio no justificado, el adulterio, el robo, la mentira, y todo ello es una transgresión a la ley moral de Dios. Todo ello es una transgresión a la ley moral de Dios. Y esto es lo que nos ha separado de Dios. O como lo dice el profeta más bien, es lo que ha hecho separación entre Dios y los hombres. Pero las buenas nuevas son las que Cristo mismo, las que Pablo anuncia acerca de Cristo, diciendo que para esto vino el Señor Jesús, para salvar a los pecadores. Aquellos que, inclusive, si hay alguien aquí que se ha casado por segunda vez y hoy se da cuenta que no era completamente correcto, como lo hemos podido entender, para ti, amigo, amiga, también hay misericordia de parte de Dios. No es pecado imperdonable, tú te arrepientes, vas en fe a Cristo y de eso también te puede perdonar. Pero, amigo, tú también puedes ir si has transgredido cualquier otro mandamiento de la ley moral de Dios. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y quizás el día de tu visitación del Espíritu de Dios es hoy. El día de tu salvación es hoy. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra que va renovando nuestro entendimiento, Señor. Queremos ser, Señor, médicos que ayuden a salvar, Señor, y no la salud de la vida, Señor, sino la salud del alma de otro, Señor. Por lo cual te damos gracias, Señor, por tu palabra que renueva nuestro entendimiento con respecto al matrimonio, con respecto a ese permiso, Señor, de esa causa tan particular que se llama adulterio. Gracias te damos, Señor, que entre un temor santo y reverente, Señor, para evitar ser ligeros con respecto al tema. Que entre un temor santo y reverente, Señor, para fortalecer los lazos en cada uno de los matrimonios que hoy hay en este hogar. Forma, Señor, en nuestros matrimonios jóvenes, Señor, matrimonios sólidos, Señor, que testifiquen ese reino de los cielos, cómo se está estableciendo, y aquellos, Señor, que anhelan casarse, fórmalos también, Señor. Hazles un carácter aprobado ahora, para que cuando estén casados pueda ser el reflejo de lo que la otra persona había visto en ellos. Te damos gracias por todo ello, gracias por la provisión que has dado en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.